La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 21. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo: Escuchadme, hermanos, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Y esto responde a lo que dijeron los profetas: Después volveré para levantar la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles que llevarán mi nombre, lo dice el Señor, que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación, y que no coman sangre ni animales estrangulados, porque durante muchas generaciones en la sinagoga de cada ciudad han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Salmo 95. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos: el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Bueno, algunos comentarios de la iglesia patrística. De Crisóstomo dice, por ejemplo: manifiesta después del Señor que todos los que le tendían acechanzas arderían no permaneciendo en Cristo. O sea, para San Juan Crisóstomo, el castigo para los que atacan a Cristo es no permanecer en Cristo. Para aquellos para los que persiguen la iglesia, Dios no les va a conceder la gracia de la perseverancia final. Así es lo que en el fondo estas palabras de San Juan Crisóstomo dice. O sea, el peor castigo para el ser humano es no permanecer en Dios en el último momento de la muerte. Hay una palabra aquí que es la glorificación del Padre. Dice San Agustín que glorificado se relaciona con clarificado. Hay una relación entre estas dos palabras, glorificado y clarificado. Ambas palabras vienen de una palabra griega que significa gloria, que es doxa. Quiere decir gloria. Entonces, lo mismo que decir la claridad de Dios, la luz de Dios que me ilumina. Esa es la gloria de Dios, que me encandila, que me muestra, que penetra mi alma, que no deja nada cubierto, sino todo está descubierto ante la gloria de Dios. Por eso dice el Señor que nada va a quedar oculto en cielo y tierra, porque su gloria es claridad, claridad en todo, en la mente. Dios nos va a sacar de las dudas que pudimos haber tenido aquí en la tierra.
todo se nos va a clarificar: por qué se condenaron las almas, por qué se salvaron otras almas, por qué quedaron en el purgatorio almas, por qué la pena, la realidad del pecado original, el misterio del pecado intergeneracional. Todos esos misterios van a ser clarificados en la gloria de Dios. Mientras tú más te acercas a Dios, más Dios te muestra esos misterios. San Pablo, en vida, llegó a conocer muchos misterios de Dios que él mismo dice que no tiene palabras cómo explicar. No sé si fue un sueño, una visión, algo real, pero lo que sí es que yo estaba en el cielo y disfruté mucho y no alcanza las palabras para explicar tanta hermosura, tanto secreto. Dice Crisóstomo: si pues el Padre os ama, confiad en que el Padre Dios nos ama, que Él todo lo que hace lo hace para bien. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando le pasan cosas malas? Se desespera uno, como si uno no aprendiera a confiar en que lo que uno le pasa, Dios lo permite para un mayor bien. Pero eso no es lo que le viene a uno a la cabeza y al corazón cuando empiezan las tribulaciones, sino que uno se desestabiliza y uno piensa que las cosas son para mal de uno. Así que piensa que cuando hay cosas que tú piensas que son malas, piensa en que Dios está haciendo todo lo posible, está trabajando para ayudarte a ti. Si es para gloria del Padre, fructificad, dice Crisóstomo, aludiendo al pasaje de hoy. Si nosotros queremos darle gloria a Dios, dice San Juan Crisóstomo, tenemos que dar mucho fruto abundante, que mi Padre Celestial, va a decir el Señor, se glorifica en aquellos que dan mucho fruto a su tiempo. Cuando estamos hablando de frutos, estamos hablando de virtudes, estamos hablando de santidad, de conversión, estamos hablando de prácticas de la misma caridad, el amor al prójimo. Después, para excitar su diligencia, continúa: permaneced en mi amor. ¿Cómo ha de hacerse esto? Lo explica diciendo: si guardaréis mis preceptos. Guardando los preceptos de Dios, podemos permanecer en el amor de Dios. De ahí podemos deducir que cuando una persona vive en pecado mortal, violando algún mandamiento de los 10 mandamientos que hay, esa persona está castigada por Dios. Podemos decir, encerrarlo entre comillas, ¿cierto? Porque es un punto de mucha reflexión y de mucha meditación. O sea, el castigo de Dios, y no lo voy a decir solamente aquí San Juan Crisóstomo lo está comentando, sino también San Alfonso María Ligorio, que es otro grande doctor de la iglesia, dice que el peor castigo que le puede pasar al hombre es ese: es vivir en pecado mortal. Y la misma Biblia va a decir que el vivir en pecado todo el tiempo nos engorda para el tiempo de la matanza. Entonces, huir del pecado, huir de la blasfemia, huir de la apostasía, porque llena tu alma de soberbia y crees. Puedes salirte con la tuya, seguir viviendo en pecado mortal, sin asistir a misa, sin confesarte, viviendo una vida de mentira, de robo, de fornicación, de adulterio. La persona se comienza a volver más orgullosa, soberbia. Pequé, ¿y qué? Está diciendo prácticamente cuando vive en pecado. Como una sublevación a Dios, como la torre de Babel. Construimos esta torre y no necesitamos de Dios. Eso es lo que le pasa a la persona, a los babelistas, cuando viven en pecado mortal y les va bien. Es como un homenaje al pecado, una adoración a Satanás. Me va bien y no necesito vivir en gracia de Dios ni ir a misa. Así es la expresión de algunas personas. Mira, hay mucha gente que va a misa y vive pobremente. Yo no tengo necesidad de ir a misa, vivo en pecado y me va bien. Eso es algo diabólico, algo demoníaco. Y estás dándole la gloria al demonio con esa actitud. Es preferible vivir pobremente, pero vivir una vida en gracia de Dios, que sé que voy a salvar mi alma, a perder la vida. Por eso Jesús dice que sacáis con ganar el mundo entero si su alma se pierde. Nos está abriendo los ojos, ¿no? Para que nos preocupemos más por la salvación del alma. Ahora, ¿qué precepto dice Alcuino? ¿Qué precepto recomienda? Lo dice el apóstol en Filipenses 2:8. Cristo se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Cierra comillas aquí.
Así es como llegamos al cielo, siendo obediente a sus preceptos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo para cumplir su ley, para poder salvarnos. Que la ley sigue siendo el termómetro que indica si me salvo o no me salvo. ¿Sí? Le pidámosle al Señor que nos dé la gracia de cumplir su ley, pero no cumplirla para enorgullecernos como hacían los fariseos, sino para volvernos más humildes y enseñárselo a los demás a cumplirla con el poder de la oración, del ayuno y demás instrumentos que Dios nos ha regalado. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz jueves sacerdotal eucarístico de adoración.